Amén, hermanitos. La paz de Dios es con todos. Bendecido a los hermanos que se van a conectar. Y le damos gracias a Dios por este día lindo, maravilloso, que nos permite tener con nosotros en el día de hoy a Héctor Collazo y su esposa Elizabeth, pastores con una larga experiencia en el estado de la Florida, que están con nosotros hoy, pasando unos días de vacaciones, y lo vamos a aprovechar porque se van el miércoles para que sean ellos, o él más bien, que nos ministre la palabra. Así que les dejo con ustedes al hermano, al pastor Héctor Collazo. Hermano. Saludos santos. Amén. Son bendecidos. Un saludo también a la distancia a aquellos que están conectados y muy agradecidos con el Señor que nos permite estar aquí. Quiero que sepan que yo y mi esposa y yo somos los que en muchas ocasiones le estamos viendo en vivo, en otras ocasiones vemos el video allá en el estado de la Florida, en el área de Tampa, y allí a las órdenes. Doy gracias al Señor por ver gente que conocemos de años, Raúl, Rosy, a Magda y a Heriberto, a su hijo que lo dejamos de ver cuando tenía 5 o 6 años, y a los nuevos que recientemente conocimos el domingo pasado. Y para mi esposa y para mí es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Y gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir algo de la palabra del Señor. Víctor y Elisa, pues son gente muy especial para mí, para aquellos que quizás no sepan. Víctor comenzó a ministrarme la palabra del Señor cuando yo subía para mis paris, para mis cosas que iba, aquella edad de 16, 17 años. Y él solamente comenzó a ministrarme con una palabra. Él me decía, Tito Maranata. Y me lo decía y yo, ¿qué pasa, Víctor? Está medio loco. Porque me hablaba una palabra que yo no entendía. Claro, él la entendía. Como a la tercera vez, ya un poco intrigado para ver qué era eso. No sé si me estaba insultando o qué onda, ¿no? Me paré y le dice, ven acá, ¿qué tú me estás diciendo a mí con que Tito Maranata? Y me dice que Cristo viene pronto y Él quiere salvar tu vida, etcétera, etcétera. Luego de eso, el 7 de febrero de 1980, bajo un alumbrado eléctrico en el barrio San José de Toabaja, la palabra caló en mí y desde entonces, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dios ha sido bueno. Víctor y Elisa son mis padres en la fe. No padres espirituales, sino padres en la fe. Y les agradezco mucho. Pero entremos en tema, amén. Quiero compartirles algo que confío en el Señor, pues nos sea de ayuda en este macro proyecto de la edificación en el cuerpo de Cristo. Porque es un macro proyecto. O sea, y aquí todos jugamos un papel súper importante en este asunto de lo que es la edificación del cuerpo de Cristo en el cuerpo de Cristo. En Gálatas, capítulo 1, verso del 11 al 12, allí vemos, no lo vamos a leer, pero allí vemos cuando el Señor
se le revela a Pablo lo que es el Evangelio. Y él dice allí, a mí el Evangelio que yo recibí no me lo enseñó hombre alguno, no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Quizás voy a hablar cosas que es llover ya sobre mojado, pero para que lo tenga bien presente, Evangelio, en palabras sencillas, es buenas noticias. Una buena noticia. Y esa buena noticia es amplia, es grande, tomaría tiempo, y por eso estamos aquí y venimos aquí, porque esto es amplio, esto pica y se extiende. Buenas noticias, y entre esas buenas noticias está incluido que Dios, por su buena voluntad, ¿por qué? Por su buena voluntad, Él quiso incluirnos a nosotros en su propósito eterno. Eso es parte de esta buena noticia en Cristo Jesús. Él quiso incluirnos, Él quiso incluir a la iglesia en su propósito eterno. La iglesia es parte de su propósito eterno. Textos como Romanos 8:28, que lee, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas que ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Así dice la Reina Valera del 60. Una versión o una aclaración que quizás va más pega más directo es, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Son llamados conforme a su propósito. Efesios 1:11 dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme ¿qué? Al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entendamos lo siguiente, diga conmigo propósito. Tenemos que entender de dónde viene esto. El propósito en el cual nosotros hemos sido incluidos y por lo cual debemos de darle gracias a Dios, surge de un Dios que es eterno. Un Dios eterno, desde su reino eterno, establece un propósito eterno. Y para que ese propósito eterno se cumpla, se llevase a cabo, lo amarra a un pacto eterno. De ese pacto eterno, quien lo hace cumplir es el Hijo eterno, al cual usted y yo servimos. A lo que voy es, estamos en el propósito, y ese propósito no solo inventó una denominación, un concilio, eso fue asunto de Dios. Y viene ¿desde dónde? Desde la eternidad. A ti que eres parte de la iglesia, Dios te vio, Dios nos vio desde la eternidad. Conocía tu nombre, conocía nuestros nombres. Por lo cual deberíamos de darle siempre gracias a Dios. Porque un Dios eterno, desde su reino eterno, establece un propósito eterno, y para que asegurar que se llevara a cabo, que se cumpliera, lo cumple a través del Hijo eterno, en quien Él estamos usted y yo. Estamos en Él y Él está en nosotros. Diga conmigo, doble morada. Nosotros en Él y Él en nosotros. Aleluya. Muy bien. Habiendo sido predestinado, Efesios 1:11, habiendo sido predestinado conforme al propósito, de acuerdo al propósito. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? ¿Qué se va a dar a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme o de acuerdo a qué? Al propósito.
sea, tenemos que entender, amados, que no estamos en esta tierra buscando un propósito para vivir. Se oye mucho por ahí decir, Dios tiene propósito contigo, Dios tiene un propósito para ti. Y a cada persona la forma coloquial en que se habla es, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene, como si fuera individual. Y no es así. Claro, cuando la Biblia habla de planes, lo dice en plural. Yo sé los planes que tengo contigo, pero cuando habla de propósito, siempre lo dicen ¿qué? En singular. Porque no es mi propósito, no es una mejor casa, no es que el propósito de Dios contigo es darte un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor esto, un mejor lo otro. No. El propósito es el de Él. Nosotros no estamos aquí buscando un propósito para vivir. Según los versos que leímos anteriormente, fue un propósito lo que nos trajo a vivir en esta tierra. ¿Pudo ver eso? Todo Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos llamó porque está de acuerdo a su ¿qué? Propósito. En Él asimismo tuvimos herencia, lo voy a repetir, habiendo sido predestinado conforme a ¿qué? A su propósito. Llega conmigo, su propósito. Ese es el que nosotros debemos de perseguir, su propósito. Darnos a ese propósito. La multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Mira cómo es esto. Nosotros los seres humanos, en un momento dado, caímos. ¿Sí o no? Caímos por causa del pecado. Y voy a resumirlo porque sé que el tiempo apremia. Sin embargo, Dios, en su propósito eterno, nos salva ¿en quién? En el Hijo. Ahora usted y yo estamos seguros ¿en quién? En el Hijo. Ahora nosotros somos uno con el Hijo, porque Él se ha mezclado con nosotros. Él ha venido a ser, hemos venido a ser uno con Él. La Escritura dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos, diga conmigo, mezclados. O sea, estamos mezclados con Él. Amén. Por ende, ahora este hombre que una vez cayó, pecó, fue destituido de la gloria de Dios, ahora en Cristo Jesús, su nombre es restaurado, un hombre redimido, salvo. Y mira, según Efesios 3, 10 y 11, ¿por qué podemos llevar a cabo esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. No de cualquier hombre, sino por la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. La iglesia es el único ente legal de Dios sobre la tierra. Nadie más puede llevar a cabo la asignación eterna, solamente la iglesia. No ser parte de la iglesia, esto incluye que no puede llevar a cabo el propósito eterno, pero la iglesia sí. A los principados y a las potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora un hombre que una vez fue caído, un hombre que fue derrotado, que quedó permeado del pecado, ahora este hombre redimido puede dar a conocer que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Me está siguiendo? Esa asignación le fue dada ¿a quién? A la iglesia. Y si con solamente Efesios 3:10 y 11 que nos pongamos a meditar, tremenda asignación que se nos ha sido encomendada. ¿A quién? A la iglesia. Ser la iglesia no es cosa ligera. Ser parte de la iglesia no es asunto liviano. Estamos hablando que a la iglesia le fue dada la encomienda de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y como dicen los hermanos mexicanos, sí se puede. Porque ella fue dotada y está dotada por Cristo para llevar a cabo tal asignación. ¿Están conmigo?
Y 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de quién, dice, suyo. Y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Debemos de gozarnos de que antes de los tiempos de los siglos, en el propósito de Dios, estabas tú y yo para ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, sobre este globo terráqueo. Tremenda asignación. Repito, no estamos ni hemos quedado en esta tierra buscando un propósito para vivir. Fue un propósito el que nos trajo a vivir a esta tierra. ¿Cuál propósito? El de él. En otras palabras, si usted es parte de la iglesia, no es casualidad. No fue porque un día usted oyó el mensaje y lloró y levantó la mano. No necesariamente, sino porque fue por causa del propósito de Dios en Cristo Jesús. Traerte y hacerte parte de su cuerpo, su expresión, el que manifiesta la vida. El único ente que puede manifestar la vida de Dios es la iglesia. Nadie más. Tremenda asignación, tremenda tarea. Así que no estamos aquí por una casualidad. ¿Cuántos pueden creer eso? Que no estamos aquí por una casualidad. Tenemos que entonces, o debemos buscar la manera día a día de darnos a que Dios cumpla ese propósito en y a través de cada uno de nosotros. Y obviamente el ser la iglesia no es un asunto de un acto de un congregarse domingo a las 11 de la mañana. Es una vida. Es una vida. Es una vida que es 24/7, como dice el hermano. Es ser la iglesia donde quiera que vamos. Es dar a conocer el propósito eterno en Cristo Jesús para el cual usted y yo hemos sido asignados. Donde quiera que vamos. Donde quiera que hablemos. Debemos de entender que debemos de entender que la iglesia no es el reino. La iglesia es quien da a conocer el reino. ¿Puede estar de acuerdo con eso? Por ende, ¿dónde está la iglesia que llegó? El reino. Porque el rey de ese reino vive en él, en ella. Donde está la iglesia, está el reino manifestándose. Debe de estar manifestándose el reino. Debe estar manifestándose esa vida de reino, vida de iglesia, donde quiera que vamos. Por ende, aún nuestra forma de evangelizar debe de ser diferente. Que no es un evangelizar de rajatabla como se nos enseñaba antes, de que si no te arrepientes te vas para el infierno, cosas semejantes a ello, sino alcanzar a la persona y hablarle de este propósito. ¿Ustedes se acuerdan en Lucas cuando el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2 a evangelizar? Ahí dice claramente que cuando el Señor los mandó a evangelizar, el Señor le dijo, vayan por las casas, digamos, permítame usar un diminutivo, toquen a la puerta, dice, y si hubiese allí un hijo de paz. Si hubiese allí un hijo de paz. O sea, el que abrió la puerta no conocía que era hijo de paz. Por eso dice, si hubiese allí un hijo de paz, la paz permanecerá. Si no fuera hijo de paz, la paz se regresará a vosotros. Cuando evangelizamos, es posible que esa persona sea o no sea un hijo de paz que él todavía no conoce, como éramos tú y yo, como éramos nosotros. Cuando alguien te habló el evangelio, ¿por qué viniste? Por causa de que del propósito, por causa de que eras un hijo de paz.
La palabra hijo, ahí hay dos palabras en griego para hijo, estegnon y huíos. El vocablo que se usa ahí es huíos, que habla de un hijo legítimo, pero ese hombre, esa mujer no lo sabía. ¿Hasta que qué? Hasta que alguien le habló ¿qué? El evangelio, hasta que alguien le manifestó ¿qué? El reino, la vida del rey. ¿Están conmigo? Esa persona reaccionó como tú y yo reaccionamos en un momento dado. Vino a ser añadido. Así que la iglesia está compuesta de gente de propósito, que reconocen propósito. Diga conmigo, reconocer propósito. Y no solamente está compuesta de gente de propósito, que reconocen propósito, ojo con esto, sino que se dan. Nos damos al macro proyecto de quién, de Víctor Pérez, de Héctor Collazo, de Juan, no, de Dios. Y cuando miramos esto desde esta perspectiva, vemos lo serio de este asunto, vemos la importancia de este asunto. Cuando vemos que Cristo viene pronto, cuando estamos viendo lo que estamos viendo, esto pone un peso en cada uno de nosotros de avanzarle a este asunto y de darnos cada vez más a ese propósito para que Dios cumpla su propósito en ti y en mí, como hizo con David. Así que la iglesia somos gente marcada por un propósito y para un propósito. Y el que nos marcó no fue una denominación, fue Dios. Tenga eso bien en su espíritu. Hechos 13:36 es lo que quería citarte. Hechos 13:36. Dice allí, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Ese es el vocablo que se utiliza para describir la muerte de un creyente. Solo un creyente se dice que cuando parte o sale de este cuerpo se le conoce que ¿qué? Que duerme. Una persona no creyente no califica para esto. Ese vocablo no aplica a una persona no creyente. Solamente califican a aquellos que tienen a Cristo en su corazón, en su vida, y que ellos a la vez están en Cristo Jesús. Diga conmigo, estar en Cristo. Porque David, después de haber ¿qué? Servido, ojo con esto, el ¿qué? El propósito de Dios. Hay otras versiones que dicen la voluntad de Dios, pero el matiz de esto, la raíz de esto es el propósito. En su propia generación. ¿A quién le ministró David el propósito de Dios? A su generación. Y esto es una enseñanza tremenda para nosotros, porque de la generación pasada, nosotros pues no podemos, porque es una generación que pasada. De la generación futura, luego que nosotros partamos, pues quizás no vamos a tener mucha influencia o quizás poquita. So, nuestra tarea es ¿en qué? En nuestra generación. A nuestra generación. Cuando ahí dice el vocablo ahí, porque David, después de haber servido el propósito de Dios, ese servir ahí no es el vocablo común o más popular, diríamos, en la escritura de diaconeo o diaconía, que es un vocablo muy usado en la escritura para hablar de servir. El vocablo aquí es otro. El vocablo que dice que David sirvió a su generación, ese servir es upereteo. No se preocupe, lo podemos buscar luego, pero ese vocablo es aplicado ahí en ese verso y se relaciona o se dirige más a un hombre o mujer que tiene remos en las manos, un remero o un
¿cuál es la otra palabra? Uno que rema. ¿Remero? ¿Sí? Okay. ¿O remador? Gracias. Esa es la palabra ahí cuando dice, y David, luego de haber servido, no es diaconía o diácono, sino es upereteo. Ese vocablo aplica a un hombre o a una mujer que está en un barco, en una bote, gracias, y es parte de un equipo que están en una competencia y su trabajo es que remar. La pregunta que yo les hago es, ¿qué pasaría si uno de ese equipo deja de remar? Pierde velocidad, ¿qué más? Fuerza. ¿Perdón? Pierde rumbo. ¿Cómo? Excelente. Y quizás otras cosas que podemos añadir ahí, acuñar ahí. A ver. Los demás. Ahora, si eso es uno, y ustedes han visto esas competencias, ¿no? De que en un barco, bote, van, no sé, 3, 4, 5, 10, no sé. Imagínate si 2 dejan de remar. Imagínate si 3. Ya me entienden, ¿verdad? Cuando ahí dice, y David, luego de haber servido, él remó. Él estaba consciente de su participación en esa tarea. Por ende, nosotros tenemos que estar también conscientes de que al nivel que sea, en la medida de Cristo que haya en ti o en mí, como dice Pedro, cada uno según que el don que ha recibido, según la medida de Cristo que está en él, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo. ¿A quién? A los demás. En otras palabras, Junior, ¿verdad? Junior, yo te necesito. En otras palabras, Yajaira, eres necesaria. Y así con cada uno, porque ese servir es que todos tenemos que, mire, para que podamos efectivamente llegar a la meta. ¿Me están siguiendo, amados? Tremenda responsabilidad, tremenda tarea. Ahora, ¿se puede o no se puede? Claro. ¿Por qué? Porque en el creyente está la vida increada, la vida Zoe, la vida de Dios. El que te dio el propósito, el que nos dio el propósito, el que nos incluyó en su propósito, vive en nosotros. Está en nosotros. Y qué bueno que podemos venir aquí, un día como hoy, qué bueno que se nos trae palabra, qué bueno que podemos tener coinonía, podemos convivir, podemos compartir, pero no saliendo de estas puertas no podemos olvidarnos que vinimos a ser capacitados, entrenados, como dice la misma escritura y el mismo Dios de paz. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Luego que eso suceda aquí, de aquí para allá, tenemos todos una gran tarea de remar para que el propósito de aquel que te llamó, que nos llamó, se cumpla ¿en qué? En nuestra generación. Propósito del Señor se cumpla. Porque David, después de haber... ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Se entendió? Muy bien. Porque David, después de haber servido, el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Yo veo aquí otro punto y es que como podemos ver en la Escritura,
digamos, gente como el apóstol Pablo, un hombre que sufrió naufragios y no murió, apedreamientos, o hay otra palabra para eso, fue gracias. No murió, lo dejaron como muerto, pero no murió. Una serpiente lo muerde, se la sacudió y los demás, los de la isla estaban viendo a ver cuándo caía para el piso, pero no murió. El cáncer no te ha matado. ¿Por qué? Una bala loca no te ha matado. ¿Por qué? El accidente no te quitó la vida. ¿Por qué? Yo soy de los que creo que no te vas de este cuerpo, no te vas de esta vida hasta que Dios cumpla su propósito contigo. Claro, Él es soberano, pero ahí lo vemos. Sin embargo, vemos a un Esteban, estaba predicando, y el muchacho fue muerto a pedrada. Pero entendemos que Esteban cumplió ¿con qué? Con lo determinado por Dios, porque en este propósito eterno, amado, Dios tiene asignaciones para cada uno según lo que ha recibido de parte de Dios. Ustedes quizás no puedan ver que aquí estoy ministrando, compartiendo una palabra con ustedes, pero yo no vengo aquí a imitar a Víctor Pérez, aunque es mi padre en la fe, o a Raúl, o a cualquiera de ustedes. O sea, según la medida que se ha recibido, así uno da, porque esa es la medida que le vamos a hacer responsable a quién, al Señor. ¿Está conmigo, amado? Por ende, date al propósito, démonos al propósito, y si no entendemos bien, bueno, pues sencillamente el Señor está en nosotros. Oremos: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú tienes alineado para mí? En este propósito eterno, ¿en dónde estoy yo? Si no lo he descubierto, descúbralo. Y si Pedro dice cada uno según el don que ha recibido, y usted dirá, ¿pero cuál es? No sé cuál es. Bueno, pues vamos a inquirir en la presencia del Señor a ver cuál es, porque de algo estoy bien seguro, amados, y es que no hay ni un solo miembro en el cuerpo que no cumpla una función. Cada miembro del cuerpo cumple una función. Está ahí, diga conmigo, por diseño. Y cuando se habla de diseño, todo lo que está en el diseño cumple un propósito. Y como dije al principio, nosotros no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por un propósito, porque el arquitecto de arquitectos así lo diseñó. Este asunto de cuando David sirvió a su generación, ya vimos lo que es servir, que es poner manos en ese remo y cada uno participar. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué podemos entender con eso, amado? En esa analogía, todos tienen que participar, y al mando del capitán, del que da la orden, porque hay uno que está anunciando, ¿cierto? ¿Cuándo hacer? Hay uno que está anunciando. Y el que está anunciando, en el caso de nosotros, es el Señor a través de su Espíritu. Número uno, el Espíritu no está callado en nosotros, siempre está hablando. Y número dos, que podamos entender que la iglesia no puede estar compuesta de espectadores. Tristemente, y su servidor ha pasado por experiencias como esa en la trayectoria pastoral, tristemente hay muchos congregándose solamente por una costumbre. Y aunque la Escritura dice, no dejando de reuniros como muchos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Te voy a decir que también es cierto que muchos solo se congregan por costumbre.
pero en la iglesia no hay cupo para espectadores. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo que vivo y se compara con un cuerpo humano. Y los no hay miembros en el cuerpo que no lleven a cabo una función. Cada uno de ustedes, cada uno de los que me puedan estar viendo, que es parte de la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo, que ha sido bautizado en el cuerpo, tiene una función y no es de espectador. Es para que funcione. Es para que lleve a cabo. ¿Y qué es lo más que llevemos a cabo? La voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Diga conmigo, no hay espacio para espectadores. No lo hay. Porque es un organismo vivo. Así también, la iglesia debe de funcionar. Dios, como depositó su propósito en David, y él lo sirvió, lo administró a su generación, así también la iglesia. Amén, hermanos. Y aunque el vocablo que hablamos hace un ratito de que David sirvió, no es diaconía o diaconeo o diaconos, está íntimamente relacionado. Por ende, por ejemplo, como Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, ¿hablando de quién? Hablando del mismo, Cristo, no vino para qué, para ser servido, sino para servir. Y aunque aquí el vocablo es diáconos, diaconía, están íntimamente relacionados, dice, y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí es donde vemos que Jesús, aunque era rey, no solo habló del servir, él vivió el servir. Él se dio por nosotros. David no solamente sirvió el propósito de Dios, Jesús mismo se dio al propósito eterno del Padre e hizo su parte en ese propósito eterno y por él, usted y yo estamos aquí. ¿Dicen amén a eso? Entendamos que para eso Dios nos ha dejado en esta tierra. Veamos que con un propósito estamos aquí y no es nuestro el propósito es de Dios, a quien le plujo salvarnos, incluirnos en su cuerpo, en su reino, traernos a su reino, como hablamos el domingo pasado, que le cité rapidito, que Pablo dijo en Colosenses, si no me equivoco, con gozo dando siempre gracias a Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entendamos que estamos aquí militando en un reino que tiene un rey, que tiene su última palabra, su voluntad, y que los únicos que pueden ejecutar eso es sus súbditos, la iglesia. Y que nos demos a ese propósito, que cada día más nos enamoremos de entender mejor el propósito y que cada día seamos más efectivos en esta ardua tarea y en esta grandiosa tarea de dar a conocer la vida del Rey en la vida de aquellos que le servimos. ¿Se acuerdan con lo que pasó con la reina de Sabá, que fue a visitar a Salomón? Y ella expresó, ella dijo, en mi tierra yo había oído de tu sabiduría, pero ahora que vengo, estoy parafraseando, ahora que vengo y veo tus palacios, las vestimentas de la gente que te sirve, donde duermen, mira, ni la mitad me habían dicho. ¿Por qué? Porque la vida del rey, la naturaleza del rey, la vida del rey se da a conocer por medio de aquellos que le sirven. ¿Ven? Porque somos uno con el Señor. Somos uno con Él. Él es uno con nosotros.
¿Quién se va a ver? ¿Quién se debe de ver? Él. Amén, hermano. Él es el que se debe de ver. Y cada día el Señor nos va llevando de gloria en gloria. Cada día el Espíritu Santo nos ayuda a entender cuál sea nuestra debilidad, cuál sea nuestra área en que necesitamos alguna ayuda, alguna asistencia del Espíritu para ir llevándonos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Démonos cada vez más a su propósito. Ame entender el propósito y cada día seamos más efectivos en eso. Antes de finalizar, ¿lo apagamos o no? Antes de finalizar, quiero quiero leerles la experiencia de un amigo que fue a un país al norte de África y tuvo esta experiencia. Una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida fue cuando estuve en el norte de África, visitando una iglesia compuesta por ex musulmanes. Para aquel tiempo habíamos hecho una colecta para establecer por medio del misionero un turno del misionero en turno, un taller de soldadura, el cual nos permitía apoyar el trabajo del misionero en un país que era completamente islámico. Visité el país con 2 hermanos más y tuve la oportunidad de reunirme con diferentes misioneros que estaban por todo el país enseñando la palabra y discipulando a los que venían a la fe. Era una tarea ardua. En uno de los días tuve la oportunidad de predicarle a la iglesia más grande del país, compuesta alrededor de unas 15 personas que asistieron. Él ministró a la iglesia más grande del país en ese entonces, que estaba compuesta solamente de 15 personas. Ese era el tamaño de la iglesia, de la más grande. Nos recibió el pastor de la iglesia, un hombre que había estado preso en más de 5 ocasiones por predicar el evangelio. Los que llegaron lo hicieron a escondidas. Cada uno venía a diferentes horas para no crear sospecha en el vecindario de que algo estaba pasando en esa casa. Se reunían en una casa. Qué chévere, ¿no? Cuando yo llegué y vi la cantidad de Biblias, cuando yo llegué vi una cantidad de Biblias en una mesa. Le pregunté al misionero por qué estaban esas Biblias sobre la mesa y me dijo, ya verás. No había pasado mucho tiempo cuando comenzaron a llegar los primeros hermanos y hermanas, uno a uno, como por filtración. Entraba, se saludaban y cada uno iba a la mesa donde estaban las Biblias. Tomaban una y buscaban un rincón en la casa y se sentaban a leerla. Fue en ese momento que el misionero me dijo, esta es la única vez en la semana que pueden leer la Biblia. En sus casas no pueden hacerlo porque si sus familiares se enteran de que se convirtieron a Cristo, los destituyen de la familia y en el peor de los casos los matan. Me compartió de lo importante que era asegurar que cada nuevo creyente estuviera establecido en la fe antes de invitarlo a la congregación. No fuera que se infiltrara uno y lo reportara,
no fuera que se infiltre uno y reporte lo que allí estaba sucediendo y dispersen la iglesia, la cual ya había sucedido anteriormente. Alguien se infiltraba y lo dejaba a saber a el gobierno y la iglesia tenía que ser dispersa nuevamente. Entre los hermanos llegó una pareja de matrimonio, o sea, llegaron dos. Era evidente que los años habían tenido su efecto en ellos, cuando de repente se oye un suspiro profundo, con el deseo de gritar, pero conteniéndose por causa de donde estábamos, corrieron al otro lado de la sala y se fundieron en un abrazo fraternal que duró varios minutos. Allí se encontraron por primera vez con unos hermanos que habían sido parte de la misma iglesia que ellos, la cual fue perseguida por el gobierno hacía 40 años atrás. Ya estoy por terminar. La iglesia se dispersó y no se habían vuelto a ver hasta ese momento, 40 años. Entre risas y llantos se miraban y se decían: nosotros creíamos que ustedes ya habían muerto. Ya era hora de comenzar la reunión. Uno de los hermanos sacó una guitarra. Estábamos todos sentados en círculo en la sala de la casa. Yo estaba sobrecogido. Era mi primera experiencia en este contexto y por primera vez estaba participando de una reunión de los santos totalmente libre de la influencia del evangelio según los americanos. Prediqué con la ayuda del traductor, los hermanos muy atentos, aleluya por los que atienden, y expectantes. Cada uno metía la mano en un saco, Al terminar se presentaron las ofrendas de la semana. Cada uno metía la mano en un saco y daba según podía. La ofrenda la usaban para pagar los autobuses. De regreso a los que venían de más lejos. Ayudar a los que no tenían trabajo y asegurar las necesidades inmediatas de los menos afortunados, igualito como se hace hoy en día en muchos lugares. Un detalle que me sacó las lágrimas sucedió antes de despedirnos. Ya voy a terminar, hermano. Sea paciente un poquito. Uno de los presentes pasaba unos papelitos que los hermanos al recibirlo lo enrollaban. Cuando le pregunté al misionero, me dijo: ese es el programa de la próxima semana. Tomó uno en la mano y me lo mostró. Estaba escrito en códigos. En caso de que a algún hermano se le perdiera el papelito, quien lo encontrara no sepa lo que decía de lo que estaba aconteciendo allí. En el papelito estaba escrito quién cantaría la semana próxima, quién compartiría la palabra y en cuál casa nos íbamos a reunir. Se iban a reunir. Como si fuera un gran tesoro, cada uno se aseguraba de guardar el papelito para que no se perdiera. Como no sabían si se verían la semana entrante, su despedida era como si no se fueran a volver a ver. Esa quizás podía ser la última reunión si el gobierno se enteraba. Por lo tanto, cada reunión se disfrutaba como si fuera la última, terminando todo. Como si fuera la última. Terminando todo, fuimos a la cena. Invitados a la cena de uno de los hermanos, nos recibieron con un gran gozo, porque un hermano en Cristo de otra cultura y país estaba en su casa. Nos sentamos en el piso, sobre alfombras preparadas para ese propósito. La comida no tardó.
La conversación por medio del traductor era amena. Compartir como compartir como cada uno conoció al Señor, afirmaba la fe de los presentes. O sea que su hablar no era de otra cosa sino del Señor. Seguía fluyendo la vida, ¿no? Compartir como cada uno conoció al Señor, afirmaba la fe de los presentes. Entre risas, conversación, mutua edificación, y sin yo saberlo, estábamos celebrando la mesa del Señor. ¿Les gustó? Esa fue la experiencia de un pastor amigo, lo conocemos de muchos años, y él nos compartió esto. La primera vez que yo leí esto, lágrimas brotaron de mis ojos, porque realmente aquí en Estados Unidos, tendemos a tomar las cosas muy livianamente. Pero amados, les dejo con esa inquietud, les dejo con este escrito, les dejo con que ya están enamorados del propósito, sigan enfocados y creciendo en ese enamoramiento con el propósito que te trajo y que te tiene aquí todavía caminando, algunos con más canas que antes, con un poquito más de arrugas, con un poquito de artritis o con lo que sea. Pero estamos aquí porque fue el autor de ese propósito quien nos tiene aquí todavía. Y que persigamos eso, que cada vez más nos enamoremos de eso, que entienda que como parte de la iglesia no eres cualquier cosa. Eres la expresión, somos la expresión viva de Dios en la tierra. Somos el ente legal de Dios sobre la tierra, que lo da a conocer, que expresa su vida, y que el día que nos muramos podamos decir: he acabado la carrera. He permanecido en la fe, he acabado la carrera. Estoy satisfecho, estoy contento. Dios cumplió su propósito en y a través de mí. La gracia del Señor siga siendo con nosotros. Hasta una próxima ocasión. Son bendecidos. Aquí estoy para las siguientes 2 horas que nos restan. El salmista dijo en cierta ocasión: Dios cumplirá su propósito en mí. Si usted está remando, tenemos que entender que todos los que están remando para una misma dirección, hay unos que son más fuertes que otros. Por eso, aquel que se encuentre débil, no diga: débil soy. Eso es lo que dice la Biblia. Diga el débil: fuerte soy. ¿Por qué? Porque el fuerte es el que está en nosotros. Y vamos a actuar de acuerdo a la medida de Cristo que ha sido impartida en nosotros. Todos somos importantes en la iglesia y nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que tener cuidado, porque la palabra pacto en el griego tiene el mismo significado que testamento. Y cuando uno se pone a estudiar, uno dice: wow, esto es fuerte. Si tornamos nuestro pensamiento, nuestra mirada hacia nosotros. Pero en Isaías 42
dice que Dios dio por pacto a Cristo, a su pueblo y por luz a las naciones. En Cristo está todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que necesitamos. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento en la Biblia, lo que estamos hablando es leyendo la biografía del que es el Testamento, porque la Biblia nos habla de quién es Cristo, qué es lo que tenemos en Cristo. Y ese que es el pacto, que es Cristo, hizo el testamento. Y en Hebreos encontramos que para que un testamento tenga vigencia para los herederos, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que el testador muera. La muerte del testador, del que hizo el testamento, le da vigencia, validez legalmente para que los herederos se apropien de la herencia que dejó el testador. En el caso de Jesucristo es el único, que Él es el testamento, que murió para que los herederos tengan legalmente el poder disfrutar de esa herencia. Pero Cristo es el único que ha dejado un testamento, murió, pero al tercer día resucitó y está vivo, y Él es el garante, o sea, el que está pendiente que todo lo que Él dejó en el testamento y que esté en Él se lleve a cabo. Es que esto no depende de nosotros, lo que nosotros tenemos es que amar a Dios, amar lo que Él nos dejó, pero anhelar que cada día podamos todos juntos remar para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Es una satisfacción para mí en yo poder ver a uno que hoy puedo decir, como dijo Pablo, en los tiempos de él, del primer fruto que él tuvo en Acaya, que fueron los primeros que él se ganó para el Señor. Y hoy yo me es de satisfacción el yo poder decir, al ver a Héctor Collazo, que no era casado cuando eso, de yo verlo enseñando hoy la palabra, cuando yo puedo decir, ese fue mi primer fruto en el barrio San José de Toa Baja. ¿Ok? Y lo traigo como ejemplo para estimularnos, para confirmar lo que yo otras veces le he dicho. Esto no es asunto de esta reunión y ahí se acabó todo. Qué lindo sería que dentro de un tiempo razonable, cuando así el Señor lo quiera, que Juan nos diga, tengo un grupo donde yo vivo ministrándole el Evangelio. Heriberto allá en Corozal, Junior con su esposa, Raúl con su esposa y cada uno. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios o el propósito de Dios que el reino sea expandido. Y como nos dijo el hermano Héctor, la única legalmente aquí en la iglesia responsable de que esto se dé es la iglesia. Es la iglesia. Nosotros venimos aquí a equiparnos un poquito todos los domingos, pero no para que usted siga engordando, sino creciendo espiritualmente, que la mente de nosotros todos los días sea renovada para ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto hay que repetirlo, entendiendo que cada uno somos parte de,
Y no se preocupe, porque no solamente el Señor murió por nosotros, murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación, está vivo, está sentado a la diestra del Padre, pero Él dijo, no los voy a dejar, estaré con ustedes los domingos. ¿Cómo fue? Todos los días. Porque donde quiera que tú vayas, Junior a trabajar, la esposa, van todos, donde quiera que nos vamos, entendamos que el Rey está con nosotros. Termino con esto. En cierta ocasión Cristo le dijo a los discípulos, el discípulo no es mayor que su maestro, pero todo aquel discípulo que sea perfeccionado llegará a ser igual a su maestro. Hoy nosotros tenemos que entender que Cristo es el Rey. Nosotros somos sus súbditos, somos sus estudiantes, sus discípulos. Pero en Apocalipsis 5, ¿qué es lo que dice? Digno eres, Señor, de abrir el libro, desatar su sello. Y nos has redimido con tu sangre. Y nos has hecho reyes y sacerdotes, y sobre la tierra reinaremos. Cristo viene a reinar, hermanos, pero la iglesia que permanezca, el hermano que permanezca, vamos a ser igual a nuestro maestro, porque vamos a reinar juntamente con él. La paz de Dios es con todos.